Hola, un saludo a todos, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo les vengo a hablar sobre el núcleo celular. Pero antes que nada quiero presentarme. Soy Elisa Merari García López, estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán, Veracruz, y estudio lo que es ingeniería ambiental. Y bueno, más adelante les estaré hablando sobre el núcleo celular, las cosas más importantes. Pero antes que nada yo quiero hablarles sobre la definición del núcleo celular. Y bueno, el núcleo celular es el centro de control donde se encuentra la célula, perdón. En este caso, en su interior se encuentra la molécula del ADN y en eso se va desarrollando o se va formando los cromosomas. En este caso contiene toda la información para que las moléculas vivan y puedan realizar sus funciones al dividirse. Hablemos sobre su forma del núcleo celular. Bueno, su forma generalmente podemos decir que es esférica, pero también se puede decir que es lenticular o elipsoide o entre otras. Hablemos sobre su tamaño. Y bueno, dice que en las investigaciones que yo realicé, se dice que mide aproximadamente entre 5 a 25 micrómetros, que especialmente el núcleo celular son visibles en el microscopio óptico. Bueno, hablemos sobre su principal función del núcleo celular. Bueno, su principal función es la recopilación y la transcripción de los ácidos nucleicos. Y bueno, esto quiere decir que la información genética pues va pasándola a las células hijas en el momento en que hace la división celular. Y por una parte, pues la información se encuentra almacenada en el ADN, ya sea en los cloroplastos o en los mitocondrias. Hablemos sobre las partes del núcleo celular. Sus principales partes del núcleo celular se divide por una membrana externa y una membrana interna, en la cual se reproduce la envoltura nuclear. ¿Y qué otra parte podemos hablar sobre el núcleo celular? Bueno, se puede hablar sobre el poro nuclear, el cromosoma, el cromatina, el nucleolo y el nucleoplasma, que más adelante les estaré hablando sobre sus respectivas funciones de cada una de ellas. El núcleo celular está compuesto por un poro nuclear. Anteriormente les había dicho sus partes del núcleo celular. Se compone por un poro nuclear, que el poro nuclear son las agrupaciones de proteínas en las que se atraviesan la envoltura nuclear. Sí. También se encuentra el nucleolo, una de las principales partes del núcleo celular, que el nucleolo es el área donde el núcleo de una célula se compone de ARN y proteínas. En la siguiente podemos decir que hablemos sobre el nucleoplasma. El nucleoplasma es una sustancia en donde se encuentran los inmersos del ADN y estructuras nucleares. Anteriormente les dije que las partes del núcleo celular, pero no les dije sus respectivas definiciones. El primero vamos a hablar sobre la membrana interna. La membrana interna se utiliza para mantener la forma del orgánulo contenido dentro de su estructura.
En cambio, la membrana externa se encarga de mantener la forma del orgánulo contenido dentro de su estructura. En la envoltura celular es una pared celular más una membrana en la cual es externa, en el caso en el que pues exista. El poro nuclear. Bueno, el poro nuclear son las agrupaciones de la proteína que principalmente se atraviesan en la envoltura nuclear. En otro de los principales partes del núcleo celular se encuentra el nucleolo. El nucleolo es el área interior del núcleo de una célula que se compone de ARN y de proteínas. Hablemos sobre también el nucleoplasma. El nucleoplasma es la sustancia que se encuentra en los inmersos en el ADN de las estructuras nucleares. Una de las partes donde también está involucrado en el núcleo celular son los cromosomas. Anteriormente creo que en unas partes les había dicho que se involucra los cromosomas. ¿Qué quiere decir que son los cromosomas? Bueno, los cromosomas se encuentran en las células eucariotas, así como también se encuentra la célula nuclear, que también se encuentra en la célula eucariota. Bueno, los cromosomas se encuentran en las células eucariotas, donde también en el ADN, donde se encuentra fragmentado en varias porciones lineares, que son cromosomas. En interfase, pues sus extremos están fijados en lámina nuclear y son portadores de la información hereditaria. También se puede decir que los cromosomas son visibles durante la división celular. En cambio, cuando aparecen por cuerpos cilíndricos que tiñen inmensamente. Bueno, unas partes de las funciones del cromosomas, como ya les había dicho de su definición de cromosomas, bueno, quiero hablarles también sobre su función. La primera función es la duplicación idéntica, también conocida como replicación. Bueno, dicen aquí que son capaces de autoduplicarse y de mantener sus características a través de divisiones sucesivas. La segunda función del cromosoma es la recombinación. Se dice que es toda la información hereditaria de la producción sexual, ya sea por meiosis y singamia. Nos dice aquí que una parte del núcleo celular, bueno, habla sobre el tema de la morfología y dice que la morfología es el lugar de la unión de las fibras del uso del mitótico y acromático. Dice aquí que es una anafase y telefase que presenta las partes donde son los dos brazos, uno en cada lado de la constricción primaria o centrómero, que ahí se hace toda la unión de las fibras del uso del mitótico. Bueno, pues hablemos sobre la morfología, que dice aquí que
Bueno, también quiero hablarles sobre la morfología. Después de hablar sobre los cromosomas, también es muy importante saber lo que es la morfología. Y bueno, dice que la morfología es la anafase y telefase, que pues las siguientes partes son dos brazos, en las cuales en cada lado tiene la construcción primaria, o también se le conoce como centrómero, que pues es el lugar donde las fibras dan unión al uso del mitótico y acromático. Hablemos sobre el número cromosómico. Bueno, la mayoría de las especies presenta el número característico de cromosomas, como ya habíamos hablado. Dice que el número cromosómico de cromosomas está presente en las células vegetativas de una planta. Es el número somático generalmente par, y se presentan como 2n, que es igual a 4, 2n que es igual a 42 y 2n que es igual a 1260. Dice que pues esto se debe a que cada célula hay dos juegos de cromosomas. Uno se proviene del gameto masculino y otro se proviene del gameto femenino, del cual se fusionaron para originar la célula huevo, de la que proviene cada individuo. Cuando se forman las células reproductivas, hablamos sobre la célula esporas y gametas. El número de cromosómico se reduce a la mitad y por medio de la división especial se crea el meiosis. Estas células tienen el número gamético en el cual los cromosomas presentan como 2n, que es igual a 2, n que es igual a 21 y n que es igual a 630. Estas células tienen un solo juego de cromosomas que, al unirse dos gametas en la fecundación o singamía, restituyen el número de somático de cromosomas en las cuales de los cromosomas de las especies. Bueno, hablemos sobre, ya que hablamos de todo esto, quiero hablarles las principales características del núcleo celular. Bueno, sus principales características se puede decir que pues una, tiene el organelo, que es más grande del dentro de la célula, y su forma puede ser pues circular u ovoide. 2, está presente en las células eucariotas del organismo, como animales, plantas, hongos, como anteriormente ya se los había dicho en el anterior video. 3 dice que almacena toda la información genética del individuo. 4 también podría ser que es el centro operativo de la célula. Eso ya lo habíamos hablado. Otro de las características que se puede hablar sobre el núcleo celular es que se ubica, por lo general se ubican en el centro de la célula, aunque algunos casos se puede decir que se pueden encontrar en la periferia del celular. Otra parte muy importante o una característica puede ser que pues es la parte fundamental del proceso de generación de ribosomas. También se puede decir que está formado por diferentes estructuras como el nucleolo y la cromatina y la envoltura celular. Y bueno, hay algo que yo quiero comentarles, porque ¿cuál es su principal objetivo del núcleo celular?
Bueno, su principal objetivo del núcleo celular se dice que pues tiene la función principal del núcleo celular, que es controlar la expresión genética y mediar a la replicación del ADN durante el ciclo celular. El núcleo proporciona un emplazamiento para la transcripción del citoplasma, permitiendo que los niveles de regulación no están disponibles en procariotas. Un dato muy interesante. Se dice que el núcleo celular no permite que cualquier cosa entre. Uno de los objetivos específicos del núcleo celular es enumerar los componentes del núcleo celular, definir funciones del núcleo celular. Por último sería identificar los modelos de Watson y Crick. Sobre la estructura del ADN. Dice que la estructura del ADN son 4 bases nitrogenadas al ADN que se encuentran distribuidas a lo largo de la columna vertebral, que conforman los azúcares con el ácido fosfórico en un orden particular. La secuencia del ADN, la adenina A, se empareja con la timina, que es T, mientras la citosina, que es C, lo hacen con guanina. Las dos hebras de ADN se mantienen juntas por los puentes hidrógenos entre la base de cromosomas, como los cromosomas, nucleosoma, estructura de los cromosomas. Por lo que yo investigué, dice que el núcleo está formado fundamentalmente por protones y neutrones. Los protones tienen una carga positiva. Esto hace que igual al electrón. Por lo tanto, los neutrones son eléctricamente neutros a las partículas del núcleo, que se las llama nucleones. Bueno, dice que pues el núcleo está formado por protones y neutrones, que dicen que tienen una carga positiva cuantitativamente, al igual que el electrón. Por lo tanto, dice que los neutrones son eléctricamente neutros a las partículas del núcleo, que se le llaman nucleones. ¿Cuál es su importancia de todo esto? Bueno, la importancia es que el núcleo garantiza toda la integridad de los genes y regula su expresión en la central, que es controlada de la célula. Al organizar las cadenas de ADN en cromosomas, se facilita la división celular. Importancia sobre el ADN. Bueno, la importancia sobre el ADN y el núcleo celular es que pues tiene una gran importancia de la organización del material genético, que el núcleo de las células. Dice que es muy importante para regular muchos aspectos relacionados con el ADN, como su replicación o su separación de muchas enfermedades humanas. Están relacionadas con defectos en esta organización. Bueno, algo que también les quiero comentar es que pues el núcleo es muy importante porque mantiene la integridad de los genes y tiene la integridad de controlar las actividades celulares, regulando la expresión genética. Y por lo tanto se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Por eso es muy importante en los seres vivos. Bueno, ya para despedirnos, quiero decirles que pues el ADN controla todo el fundamento celular. Bueno, espero y les haya gustado mi video y les haya ayudado mucho. Y bueno, hasta pronto.